Ahí viene, ahí viene. Pendiente. Adelante, apóstol doctor. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor por este día. Vamos a ver si puedo compartirlo aquí. A ver, no me sale todavía. Gloria a Dios. Vamos a compartir. Amén. Gloria a Dios. Gracias y paz. Aleluya. Bueno, bendiciones, gracias y paz a todos aquellos que van a comenzar a conectarse. Los bendecimos. Damos gracias a Dios por un día más en este programa Café Académico, que hemos creído que ha sido de mucha bendición eh, en lo que hemos estado trayendo, educando a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema yo creo que va a ser muy interesante y queremos que comparta. Vamos a estar hablando sobre pacto o dispensaciones. Vamos a saber qué verdaderamente es la verdad entre los pactos y la dispensación. Así que hoy va a ser un día glorioso, de mucha bendición, que le habla el pastor Domingo Pino, que pastoró la iglesia CCA, ubicada en el condado del Bronx, el 3020 Girón Avenue. Estamos allí para servirle. Y hoy estamos juntos, como siempre, al doctor Paulino. Doctor, de un saludo ahí. Gracias y paz. Salud. Bendiciones del Eterno para todos los que están conectados y aquellos que se van a conectar y a los que lo van a ver en diferido. Bendiciones, salud, gracia y paz. Amén. Así que estamos contentos. Tuvimos un poquito de problemas para entrar en vivo, pero estamos aquí y queremos compartir este gran tema que es necesario para estos tiempos, entre lo que son los pactos, lo que son las dispensaciones. Y queremos traer esto porque muchas veces la mayoría de las personas en la iglesia, el pueblo, estamos hablando del pueblo, y aún me atrevo a decir, doctor, de pastores, están predicando, tienen una denominación y no saben si son de la dispensación o son del pacto. Sinceramente, ellos ni saben. Y así como vemos pastores que ni saben ni entienden, muchas veces ni el pueblo sabe dónde están parados. Ellos no saben en qué creer o en qué su iglesia cree, porque muy pocos pastores enseñan lo que es la doctrina a su pueblo. Y hoy queremos compartir este gran tema entre la dispensación y los pactos, que ha traído mucha confusión, que por muchos años, podemos decir así, tuvo dominio de esa creencia errónea. Incluso por ahí yo sé que el doctor lo va a mencionar, hay una Biblia que pertenece a ellos muy conocida y hoy vamos a estar hablando de eso, pero queremos que comparta este video con el tema dispensación o pacto o dispensación que vamos a estar compartiendo en este día. Bueno, ya que se están conectando, doctor, vamos a tratar de comenzar con el programa de las dispensaciones, eh, que vamos a tener una confrontación desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a estar explicando bien lo que es una dispensación. Y quiero comenzar, doctor, haciéndole una primera pregunta. Como siempre, comenzamos con preguntas para que el pueblo pueda entender, se le haga más fácil de captar. Le hago esta pregunta, doctor. ¿Cómo podemos definir la teología de pacto o pactualismo y la teología dispensacional? ¿Cómo la Sí, podemos definir? mm, es bueno que todos los oyentes entiendan que cuando se habla de teología del pacto o de pactualismo, que es lo correcto, no dispensación. Cuando se habla de teología del pacto, se está hablando de un sistema teológico que organiza la Biblia a partir de pactos redentores o pactos redentivos establecidos soberanamente por Dios con la humanidad. Y
esta teología del pacto o pactualismo sostiene que la relación de Dios con el hombre se basa en tres pactos teológicos fundamentales. Tres pactos teológicos. Número uno, el pacto de redención, que es eterno. Número dos, el pacto de obras, que narrativamente, según la Biblia, empieza con Adán en el Edén. Y número tres, el pacto de gracia, que va desde Génesis 3:15 en adelante. Ahora, ¿qué enseña la teología del pacto? Bueno, enseña unidad de la redención en Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Enseña la continuidad entre Israel y la iglesia, porque es un solo pueblo de Dios en distintas etapas, no dos pueblos. Oiga bien, no se me asuste. Estamos bíblicamente, correctamente. Hay una continuidad entre Israel y la iglesia, un solo pueblo de Dios en distintas etapas. Y claro, los pactos bíblicos, tenemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto del Sinaí, el pacto con David y el nuevo pacto. ¿Y qué son? Manifestaciones históricas del único pacto de gracia. Hello. Manifestaciones históricas del único pacto de gracia. Y ahí tenemos a diferentes autores que vamos a conocer más adelante, entre ellos Hermann Witsius, está Charles Hott, está Luis Berkhoff, está Juan Calvino. Ahora, la teología dispensacional o dispensacionalismo es un sistema que entiende que la Biblia, como una serie de dispensaciones o economías sucesivas en la que Dios trata con la humanidad de diferentes maneras. ¿Y qué pasa? Que cada dispensación implica un periodo de prueba y una administración particular. ¿Y qué enseña el dispensacionalismo? Que para nosotros, bíblicamente, correctamente, está errado. El dispensacionalismo es totalmente absurdo, incoherente y erróneo. ¿Qué enseña el dispensacionalismo? Que hay una distinción radical entre Israel, nación terrenal, y la iglesia, cuerpo espiritual. Repito, el dispensacionalismo enseña que existe una distinción radical entre Israel como nación terrenal y la iglesia como cuerpo espiritual. Entonces, ellos enseñan, los dispensacionalistas, que la iglesia es un paréntesis en el plan divino para Israel, que hay un futuro cumplimiento literal de las promesas del Antiguo Testamento a Israel en un milenio terrenal. Ellos enseñan que la revelación y la salvación progresan en distintas etapas bajo diferentes responsabilidades humanas. Y ahí tenemos a John Nelson Darby, que vino a los Estados Unidos desde Europa, a Scofield con su famosa Biblia, a Lewis Schaffer y a Charles Ryder, que tiene también una Biblia pero muy famosa. Ahí está. Ahí está las definiciones de la teología del pacto y el dispensacionalismo. Wow, tremendo, doctor. Ahora, siguiendo esta línea, ¿cuál es la diferencia clave entre los pactos y la dispensación? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, miren, entre los pactos y las dispensaciones hay elementos hermenéuticos. Por ejemplo, la estructura central en los pactos es la unidad del pacto de gracia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la estructura central en las dispensaciones es que hay una división por etapas, hay una lista de dispensaciones.
Y eso es incorrecto. El pueblo de Dios para los pactos es uno solo. Uno solo. Pero las dispensaciones dicen que son dos pueblos distintos, Israel y la iglesia. En los pactos, lo que es la continuidad escritural, en los pactos hay una alta continuidad, una secuencia unitaria, pero en las dispensaciones hay una discontinuidad porque en una falla el hombre y Dios cambia, falso, porque eso viola la inmutabilidad de Dios. Entonces, el enfoque mesiánico en los pactos está Cristo como centro de todo pacto. En las dispensaciones, el enfoque mesiánico es Cristo como medio, pero con enfoques separados para la iglesia y para Israel. En cuanto a la escatología, los pactos son amilenial o postmilenial. Las dispensaciones mejor dicho, premilenial literal y futurista. En cuanto a la salvación, en la soteriología, los pactos enseñan salvación por gracia desde el Edén. Pero ¿qué pasa con las dispensaciones? Que en lo que es la salvación parece similar, pero con matices sobre cómo se entendía la salvación antes de Cristo. En cuanto a la hermenéutica, los pactos están basados en una teología y tipología unificadora. En las dispensaciones, la hermenéutica es literalista, futurista y separadora. Ahí están las diferencias estructurales básicas entre pactos y dispensaciones. Amén, amén. Aquí algunas veces la gente, digo yo por la ignorancia, escriben cosas. No, porque la gente repite lo que oyó o que alguien dijo. Usted Sí. sabe, los pastores, los ministros, los doctores, porque esa palabra pesa, doctores, que dicen que hay dos pueblos, que son dos pueblos diferentes, no entienden el programa hermenéutico desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ellos piensan que están en la verdad. Ellos creen, ¿verdad? Otros, conociendo la verdad, tienen miedo de manifestar la verdad. ¿Por qué? Porque hay alguien que está por encima de ellos, que cree diferente, ¿verdad? Y el puesto que ellos tienen, el cargo o la iglesia que están al frente, dependen de una autoridad superior, entonces tienen que guardar silencio. Entonces, y eso se respeta, pero es totalmente erróneo decir que son dos pueblos. Que Israel es una cosa y que la iglesia no. Es un solo pueblo. Hello. ¿Por qué? Porque si vamos a la teología neotestamentaria, oiga bien, el Señor Jesucristo no tiene dos esposas, tiene una sola. El mismo Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno. Hello. Y ese es otro tema que no vamos a profundizar ahora. Amén, amén. Tremendo. Ahora, doctor, ¿quiénes representan y son los autores intelectuales, oiga bien, del dispensacionalismo o los precursores ideológicos del futurismo dispensacional? Eso es importante entenderlo. Claro, lo que pasa es que el árbol del dispensacionalismo tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas. Vamos a ponerlo así. El árbol del dispensacionalismo tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas. Cuando hablamos de raíces, tenemos que hablar de los precursores ideológicos del futurismo dispensacional, que algunos, aunque no eran dispensacionalistas, estos personajes sentaron fundamentos escatológicos e interpretativos que influenciaron su desarrollo posterior. Ejemplo, el número uno, ya yo he hablado de él, el jesuita español. El jesuita español,
Francisco Rivera de Villacastín, que vivió en el siglo XVI. Fue el precursor del futurismo católico. Francisco Rivera de Villacastín, que enseñó que el Apocalipsis se refiere a eventos futuros, no presentes. ¿Y cuál era la intención y objetivo de él? Refutar la interpretación de la Reforma, que identificaba al Papa, al sistema papal, como el anticristo. En segundo lugar está Manuel de Lacunza, del siglo XVIII, que vivió entre 1731 y 1801. Jesuita también, jesuita chileno español, el autor de La venida del Mesías en gloria y majestad, libro famoso, y escribió, se hizo pasar por judío, un judío convertido, escribió bajo el seudónimo judío de Juan Josafat ben Ezra. Juan Josafat ben Ezra. Manuel de Lacunza se hizo pasar como un judío convertido. ¿Y qué pasa? Que anticipó ideas sobre el regreso futuro visible de Cristo y la restauración de Israel. ¿Y qué pasa? Que fue leído por miles y miles de protestantes ingleses e influyó en el pensamiento mileniarista. Ahora, hablamos de las raíces. Vamos a hablar del tronco. Los fundadores formales del dispensacionalismo. Y ahí tenemos, en tercer lugar, en lo que es el tronco, a John Nelson Darby. John Nelson Darby, que vivió de 1800 a 1882. John Nelson Darby, ex sacerdote anglicano, fundador del movimiento Plymouth o los Veterans, que hay muchos en Pensilvania, los primos, los Veterans, la hermandad Plymouth, y es el padre. Oiga bien, John Nelson Darby es el padre del dispensacionalismo clásico. ¿Por qué? Porque él formuló ese sistema, ese librito que ustedes tienen, que es un libro que es un landscape, es longitudinal. Las 7 dispensaciones, él fue que las hizo. John Nelson Darby. La iglesia nunca enseñó esto de dispensaciones. Entonces, ¿qué pasó con John Nelson Darby? Que él formuló el sistema de 7 dispensaciones y enseñó la distinción absoluta entre Israel y la iglesia. Y fue el que introdujo el concepto del rapto secreto pretribulacional. ¿Y qué pasa? Que él popularizó el futurismo escatológico literalista. Entonces John Nelson Darby viajó a los Estados Unidos y enseñó todas estas ideas y doctrinas que prendieron especialmente entre protestantes, cristianos evangélicos y protestantes premileniaristas. Ahora, ya vimos lo que fue las raíces y el tronco. Vamos a ver las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Los propagadores, los sistematizadores y los popularizadores del dispensacionalismo. Y ahí tenemos en cuarto lugar a Scofield, cuyo nombre era Cyrus Ingerson Scofield, C.I. Scofield, del siglo XIX, porque Scofield vivió entre 1843 y 1921. Y Scofield era un teólogo norteamericano y fue el autor de la famosa Biblia de referencia Scofield de 1909. Una Biblia que fue un boom, imagínense. Una Biblia comentada en ese tiempo, 1909. Sistematizó las ideas de Darby en un formato accesible para pastores y laicos. ¿Y cuál fue el impacto? Que su Biblia dividía claramente las dispensaciones. ¿Y qué pasa? Que él introdujo notas que favorecían la interpretación
literalista y su obra se convirtió en un texto estándar para miles y miles, millones de evangélicos en Estados Unidos durante el siglo XX. Pero hay un quinto y es Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer, que vivió entre 1871 y 1952 y fue el fundador, atención, teólogos, el fundador del Dallas Theological Seminary en el 1924. Hello, fue el autor de la teología sistemática que muchos tienen en su biblioteca en el 1947 y 1948. La primera teología sistemática dispensacional. Él fue el ideólogo, él fue el creador. Lewis Sperry Chafer, fundador del Dallas Theological Seminary en el 1924. Ahora, ¿qué fue lo que le aportó? Institucionalizó el dispensacionalismo en todo lo que eran los círculos académicos evangélicos, academias evangélicas, institutos bíblicos, que luego varias organizaciones tomaron ese modelo sin haberlo investigado y estudiado. Él institucionalizó el dispensacionalismo en círculos académicos evangélicos y vino él y distinguió sistemáticamente entre el reino de Dios versus reino de los cielos, Israel versus iglesia, ley versus gracia. Ahora, así como hay ramas, ¿verdad? Así como hay raíces, hay troncos y hay ramas, está lo que yo llamo los frutos y las ramificaciones modernas del dispensacionalismo. Y en sexto lugar tenemos a Charles Riley. Charles Riley, que tiene una Biblia famosa, una Biblia azul, que vivió de 1925 al 2016. Yes. Hace apenas 9 años que murió. Es el autor de la famosa Biblia de estudio Riley. Y es el autor de lo que se llama el dispensacionalismo hoy, que empezó en el 1965. Defendió el sistema contra sus críticos y refinó su estructura. En séptimo lugar tenemos a John Walbur. John Walbur, rector del Dallas Theological Seminary, que amplió el dispensacionalismo clásico en temas escatológicos como el Armagedón, que muchos ministros, teólogos y doctores no tienen claro la interpretación de Armagedón y lo enseñan creyendo que están enseñando una verdad y están enseñando una distorsión y una deformación. Lo que es la tribulación, mal enseñada también, y lo que es el milenio. En octavo lugar tenemos, y este fue famoso, Hal Lindsey, el autor de La agonía del gran planeta Tierra, que en inglés es The Late Great Planet Earth, de 1970. Hal Lindsey popularizó el dispensacionalismo en el mundo laico y mediático. Y hay que asociarlo con el auge de la cultura del fin de los tiempos durante la Guerra Fría, porque eso también influyó en la expansión del dispensacionalismo en el mundo cristiano evangélico protestante. Ahí están. Esos fueron los responsables, esos 8 hombres, raíces, tronco, ramas y frutos. Y lo puse así para que lo entendieran mejor los que lo están escuchando. Y es interesante, doctor, porque aún en estos tiempos hay mucha gente que tiene esa Biblia de Scofield, tiene la Biblia de Rice. Hoy la enseñan en los institutos, en las academias y en las universidades y creen que están enseñando algo que se le están comiendo, como dicen. Que están sacándola del parque con la base llena. Por favor. Sí, es un poquito complicado. Y ese último que murió hace 9 años, que también tiene esa Biblia,
que es muy conocida y mucha gente todavía usan esas Biblias y basado a los estudios es que ellos enseñan porque no averiguan. Correcto, correcto, correcto. No averiguan y es un problemita eso que tenemos. Doctor, quisiera rapidito aquí. Aquí hay una hermana que si no me Sí. equivoco se llama Turiana Cepeda. Ella parece que entró y está diciendo que lleva 10 años descarriada y que le gusta la palabra y quisiera volver y está pidiendo aquí que, bueno, que Vamos a hagan, pedir a la pastora, a pastora Idequel sí, que si la busque en línea y se comunique con ella, que ella ponga su número de WhatsApp, perdón, de teléfono, mejor dicho, eh, o de WhatsApp para que ella le llame. sí, sí, es muy importante porque está aquí y parece que tiene el deseo y no nos hacemos los ciegos a lo que muchas veces escriben y ponemos atención a esto. Bueno, doctor, seguimos aquí. ¿Qué podemos decir, en otra pregunta, qué podemos decir históricamente del dispensacionalismo? ¿Qué podemos decir históricamente? Bueno, históricamente, el dispensacionalismo no surgió de la lectura histórica, ni surgió de la lectura patrística, ni de la Biblia. No, el dispensacionalismo no surgió de la lectura histórica ni patrística de la Biblia, sino como una construcción teológica post-reforma, sistematizada en el siglo XIX, influenciada por el futurismo jesuita. Hay que decírselo a Ujú, los pastores evangélicos. El dispensacionalismo fue influenciado por el futurismo jesuita, la inteligencia del Vaticano, pero fue reformulada por un hombre llamado John Nelson Darby, que vivió de 1800 a 1882 con una agenda distinta y una hermenéutica literalista radical. Hello, cuando usted estudia el árbol genealógico del dispensacionalismo evidencia una evolución. Fíjese, la contrarreforma católica con Francisco Rivera Villacastín, el mesiánico futurista con la CUNSA, el protestantismo premilenial con John Nelson Darby, el evangelicalismo dispensacionalista con Scofield, Schaeffer y Ryrie, la cultura evangélica popular y geopolítica apocalíptica con Han Lindsay y Tim LaHaye, que en español le llaman Tim LaHaye, porque así que lo conocen, pero lo correcto es Tim LaHaye, que, señores, este sistema dispensacionalista fractura la unidad teológica de la Biblia y sus raíces históricas y filosóficas son ajenas al corpus clásico de la teología cristiana, de la teología patrística, de la teología reformada y de la teología bíblico-narrativa. ¿Qué quiero decir? El esquema dispensacionalista desintegra la coherencia doctrinal de la revelación bíblica y se aparta radicalmente de las fuentes históricas y teológicas de la tradición cristiana clásica. De modo que la estructura teológica del dispensacionalismo rompe con la continuidad interna de las escrituras y se desvincula de los fundamentos patrísticos, reformados y narrativos de la fe cristiana. De modo que el modelo dispensacionalista fragmenta la narrativa redentora de la Biblia y se enraiza fuera del pensamiento histórico y doctrinal, oiga bien, del cristianismo bíblico y tradicional. Ahí está. wow, interesante. Fíjese, doctor, antes de hacerle esta próxima pregunta, es interesante porque tenemos un pastor ya bastante mayor, el pastor Hagin, que es de la iglesia allá en Texas. Eh, Esa, creo que en San Antonio, si no me equivoco, donde este hombre, una iglesia grandísima, hasta el día de hoy cree tan literalmente lo que las dispensaciones dicen, que era hasta insta que la gente den dinero para ayudar a que muchos judíos regresen a Israel, pues, porque esa es la mentalidad que ellos tienen. Y, claro. y tiene una separación entre iglesia e Israel. Y el día de hoy es uno de los pastores que está trayendo esa influencia a muchos seguidores en este tiempo.
que verdaderamente pues tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo, no porque tenga una iglesia grande y porque esté predicando a través de las redes, quiere decir que tenga una verdad y verdaderamente muchas veces es una mentira lo que están enseñando. Correcto, correcto. Eso es así. Eso es así. Ahora, Porque, ajá. sí, sí. No, no, está bien, correcto, correcto. No vamos a abundar más en eso. Sí, porque quería seguir con esta pregunta, que también ahí usted puede ayudarnos más ahí. Y le hago esta pregunta, basado a lo mismo que yo estaba comentando, ¿por qué las dispensaciones representan un absurdo e incoherencia en toda la interpretación bíblica y teológica desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, fíjese, el sistema dispensacionalista, que fue surgido en el siglo XIX, con figuras como John Nelson Darby y popularizado por la Biblia de referencia Scofield de 1909, propone que la historia bíblica debe dividirse en una serie de dispensaciones o épocas sucesivas en las cuales Dios trata con la humanidad de manera distinta en cada fase. En cada fase. El dispensacionalismo plantea que Dios administra su relación con la humanidad en distintos periodos históricos, Mm, cada uno regido por principios específicos y cambiantes. Ahora, ¿qué pasa? Que según el sistema dispensacionalista, la revelación divina se estructura en etapas cronológicas separadas, donde el trato de Dios con el hombre varía en cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que la teología dispensacionalista enseña que la historia bíblica está compuesta por múltiples eras o economías divinas en la que Dios interactúa con la humanidad bajo normas distintas. ¿Y qué pasa? Que esta estructura, aunque pretendidamente sistemática, representa primero una ruptura epistemológica, segundo, una ruptura bíblica y teológica, tercero, una ruptura hermenéutica con el marco unificado, coherente, progresivo y cristocéntrico de la revelación bíblica. mm, Ah, es una ruptura total. Y aunque se presenta como un sistema ordenado, está propuesta con implicaciones que es una quiebra radical en el plano del conocimiento, en el plano bíblico, en el plano de la teología, en el plano de la interpretación, de la hermenéutica, de la exégesis, desarticulando la unidad progresiva y cristocéntrica de la revelación bíblica. ¿Qué hay ahí escondido? Que detrás de su aparente coherencia, el dispensacionalismo introduce una fractura epistemológica, doctrinal y exegética que rompe con la continuidad teológica integral de las escrituras. ¿Y qué pasa? Que esta construcción sistemática, lejos de articular la revelación, produce una dislocación en los fundamentos del saber bíblico, la lógica teológica y la lectura hermenéutica, contrariando la narrativa unificada y centrada en Cristo en toda la escritura. De modo que señalo lo siguiente: el dispensacionalismo constituye un absurdo interpretativo y una incoherencia teológica mayor. ¿Por qué? Primero, porque fragmenta la unidad del mensaje bíblico. Segundo, distorsiona la economía de la salvación. Y tercero, reemplaza, oiga bien, escuche bien, reemplaza la teología de la cruz por un sistema de compartimentos artificiales divididos en dispensaciones. wow. Bueno, doctor. Entonces, de una u otra, por decirlo así, para la dispensación, no sé si conociendo o no conociéndolo, intencional o no intencional, Cristo no es el centro. Así es, Ay, así es. Dios del Sino cielo, que Cristo es el medio, es un medio que cambia por etapas. Padre amado. Ahora, doctor, para seguir y ser más claro en lo que estamos compartiendo hoy, usted puede darnos una definición
de qué es una dispensación, perdón. Podemos definir en teología dispensacional lo que es una dispensación. Una dispensación es un periodo cronológico en el que Dios administra su plan según normas diferentes. O sea, una dispensación es una etapa histórica específica en la que Dios gestiona su relación con la humanidad mediante principios administrativos particulares y distintos a los de otras épocas. O sea, en el marco del dispensacionalismo, una dispensación se entiende como un periodo delimitado del tiempo en el que Dios revela y aplica un modelo diferente de trato con el ser humano. Por ejemplo, la dispensación de la inocencia, como ellos la clasifican, con Adán. La dispensación de la ley, con Moisés. La dispensación de la gracia, con la iglesia. La dispensación del reino milenial, que la ponen como algo futuro. Entonces, de una u otra forma, ellos ponen la dispensación como un periodo delimitado del tiempo en el que Dios revela y aplica un modelo diferente y cambia en el trato con el ser humano. Y eso es totalmente erróneo, porque eso viola, repito, la inmutabilidad de Dios. Uf, bueno, ahí la cosa está un poco difícil. Queremos darle gracias a todos los que se están conectando. Que, Hay- ajá, que Dios tiene un plan, pero tuvo que cambiarlo. Porque el hombre cambió en diferentes etapas, y eso es erróneo. Sí, que nos deja ver que empezó, el hombre falló tras otro plan, el hombre falló tras otro plan, y así sucesivamente son las dispensaciones hasta llegar a lo que ellos creen que es el milenio. Ahora, como digo, saludamos a todos los que están conectándose, los que están conectados, a los que se van a conectar más adelante. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por aquí tenemos pastores, aquí hay un doctor saludando, el doctor, creo que el doctor lo conoce, el doctor Norberto Escobar desde Puerto Rico. Hay varias gente aquí que están conectadas. Yuli, a todos les damos gracias una vez más y los bendecimos. Y queremos que comparta, Denis, compartan este video para que así se siga llevando esta palabra, estos estudios, de una u otra manera a diferentes personas. Ahora, doctor, en esa misma línea, ¿cuáles son los rasgos y aspectos fundamentales del dispensacionalismo, perdón, clásico, el clásico? Los rasgos y aspectos fundamentales. Bueno, miren, eh, son varios, pero hay cuatro principales. Los rasgos y aspectos fundamentales del dispensacionalismo clásico. Primero, la división rígida entre Israel y la iglesia. Ellos dividen Israel y la iglesia. Cuando la teología del pacto es un solo pueblo. Lo segundo que hace el dispensacionalismo es la separación radical entre ley y gracia. Recuerden, no es que no están divididos, pero ellos lo separan radicalmente. Lo tercero es el futurismo escatológico literalista, donde ellos hablan de un tercer templo. Señores, el tercer templo no se va a construir. Ay, doctor, ay. Hay una mala y errónea interpretación de la segunda carta a los tesalonicenses, porque se está tomando eso literal. Y Pablo, si sea Pablo o no sea Pablo, el texto, oiga bien, el pasaje no habla de la construcción del tercer templo. Hello, se está tomando literal. Hablan de la restauración de Israel. Hablan en un futurismo escatológico literalista de un milenio terrenal. Pero también ellos hablan, en cuarto lugar, de una interpretación literalista extrema de las profecías. Y todo lo toman de manera literal. Hay un absurdo teológico, bíblico, en el dispensacionalismo. Ahí están los cuatro fundamentos para no alargar el programa. Repito, división rígida entre Israel y la iglesia. Segundo, separación radical entre ley y gracia. Tercero, el futurismo escatológico literalista, que mete la restauración de Israel y el tercer templo como algo que va a pasar. Y cuarto, la interpretación literalista extrema, radical de las profecías.
Ay, Padre amado. Vamos a seguir dando estas preguntas, porque aquí es que estamos sacando todos estos errores que muchas veces por falta de información no los conocemos. Ahora, doctor, ¿por qué el dispensacionalismo es un absurdo bíblico y teológico? Ay, Dios del cielo. Bueno, primero, porque fragmenta el plan de la redención. El dispensacionalismo fragmenta, hay una fragmentación del plan de redención. Segundo, hay un dualismo entre Israel y la iglesia. Tercero, el dispensacionalismo destruye la continuidad del pacto. El dispensacionalismo destruye la continuidad del pacto. Cuarto, el dispensacionalismo desconecta la historia bíblica de su estructura de promesa y cumplimiento. Quinto, el dispensacionalismo, oiga bien, enseña dispensaciones paralelas y la escritura no enseña dispensaciones paralelas. Promueve un literalismo profético mecanicista. El dispensacionalismo enseña una escatología incoherente y escapista. Estos 7 puntos son centrales en el dispensacionalismo. Y tenemos los que toman nota, anótenlo e investiguenlo de forma más amplia. Porque el dispensacionalismo promueve una escatología incoherente y escapista. Y hay un literalismo profético mecanicista que es absurdo totalmente. Padre amado, Señor. Ahora, doctor, en esta misma línea, porque le vamos a dar aquí para que la gente pueda entender. ¿Puede usted explicar y desarrollar cada uno de estos 7 puntos absurdos bíblicos teológicos del dispensacionalismo? Bueno, no vamos a alargar, pero vamos a explicarlo, Mire, el dispensacionalismo, primero, hay una fragmentación del plan de redención. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo niega la unidad orgánica del plan de salvación de Dios. Divide lo que en la Biblia es una historia progresiva de revelación en cajas herméticas desconectadas. ¿Qué quiero decir? En vez de una historia de salvación continua, representa, o sea, el dispensacionalismo presenta episodios aislados como si Dios cambiara de método arbitrariamente. Ay, Padre. Y él explica un Dios que hace experimentos, prueba, fracasa y reinicia, lo cual atenta contra su inmutabilidad, atenta contra su sabiduría y atenta contra su soberanía. Y teológicamente esto equivale a sugerir que la cruz fue un plan B tras el fracaso de Israel, lo cual contradice totalmente a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 10, y contradice todo el marco del misterio escondido de los siglos. En segundo lugar, el dualismo que plantea el dispensacionalismo entre Israel y la iglesia, porque el dispensacionalismo postula que Israel y la iglesia son 2 pueblos eternamente separados, cada uno con su destino, cada uno con sus promesas y cada uno con administración diferente. ¿Y qué pasa con esto? Se lo voy a explicar. Que, oiga esto, ese dualismo entre Israel y la iglesia niega, número 1, la teología paulina de la oliva injertada de Romanos 11. Hello. Ese dualismo niega el nuevo hombre en Cristo de Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Ese dualismo entre Israel y la iglesia niega la inclusión de los gentiles como herederos de las promesas, según Gálatas 3:29. Y esta dualidad es irreconciliable porque no tiene raíz ni en la exégesis bíblica ni en la tradición patrística y representa una ruptura antagónica con la teología del cuerpo de Cristo. Porque el mismo Pablo en Gálatas 3:28
Gálatas 3:28 dice, porque no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En tercer lugar, el dispensacionalismo destruye la continuidad del pacto. ¿Por qué? Porque rompe el hilo del pacto, sustituyendo la teología de la alianza desde Abraham hasta Cristo con una cronología de dispensaciones no pactuales. ¿Y qué pasa con esto? Que ignora que la nueva alianza es cumplimiento, no reemplazo. Repito, el dispensacionalismo ignora que la nueva alianza es cumplimiento, no reemplazo, conforme a Jeremías 31:31 y Lucas 22:20. En cuarto lugar, el dispensacionalismo desconecta la historia bíblica de su estructura de promesa y cumplimiento, lo que distorsiona la comprensión de la misión de Jesús y la interpretación del Antiguo Testamento. En quinto lugar, la Escritura no enseña, repito, la Escritura no enseña dispensaciones paralelas, sino un solo y eterno pacto de redención progresivamente revelado. Lea Hebreos capítulo 8 al capítulo 10. En sexto lugar, el dispensacionalismo promueve un literalismo profético mecanicista. ¿Qué quiero decir? Con literalismo profético mecanicista, que el dispensacionalismo promueve una lectura hiperliteralista de la profecía. ¿Y qué pasa con esto? Que descontextualiza el lenguaje apocalíptico y simbólico de Daniel, de Ezequiel y de Apocalipsis, que interpreta las visiones como predicciones de eventos geopolíticos modernos, desatiende los géneros literarios bíblicos y la teología narrativa. Y esta postura contradice las reglas fundamentales de la hermenéutica, ignora el cumplimiento cristológico de las promesas y alimenta una escatología sensacionalista, amarillista, sin base exegética sólida. Y en séptimo y último lugar, el dispensacionalismo presenta una escatología incoherente, absurda y escapista. ¿Por qué? Porque sostiene doctrinas como, por ejemplo, número uno, no se me asuste, el rapto secreto pretribulacional, un disparate. No tiene base ni bíblica, ni teológica, ni hermenéutica, ni exegética. Porque creemos en la segunda venida de Cristo, pero el rapto secreto pretribulacional es un invento humano. No existe, no existe el rapto secreto pretribulacional, un invento doctrinal. Dios mío. Creemos en la segunda, oiga bien, escuche bien, porque ahora cortan y meten pedazos. Creemos 100% en la segunda venida de Cristo, pero el rapto secreto pretribulacional es un invento del hombre. No fue dado por Dios, no fue revelado por el Espíritu Santo, pero muchos sin investigarlo lo han enseñado. Rapto secreto pretribulacional. Segundo, oiga bien, el dispensacionalismo enseña el retorno de los sacrificios en un tercer templo literal, lo cual es absurdo porque ya el sacrificio fue hecho. Tercero, ellos plantean la conversión nacional de Israel tras la era de la iglesia. Y estas ideas son ajenas al pensamiento apostólico, bíblico y patrístico y reflejan una teología escapista y futurista, desarraigada y desconectada de la cruz. Oiga, desconectada de la esperanza escatológica y del reino inaugurado por Cristo, como está en Lucas 17, del 20 al 21. Padre amado. Fíjese, doctor, con esta explicación que usted está trayendo, verdaderamente de mucha bendición, nos damos cuenta que mucha gente que fueron cristianas, que ahora son mesiánicas, muchas veces se movieron por este tipo de creencias, ¿ves? Porque tienen a Israel apartada de la iglesia. Entonces, para ellos, es Israel el punto.
y no han entendido que Israel no es un fin, es un medio. Un medio, correcto. Incluso Israel no hizo nada para ganarse esto. Fue Dios que decidió usarlo como un medio. ¿Ves? Entonces, cuando no entienden esto, ellos creen que Israel y que todo es Israel, la fiesta, porque es que no han entendido verdaderamente, y es por causa de esto, es por causa de este tipo de enseñanza, de creencia que el pueblo ha tenido. Y es lo que queremos aclarar en este día. Pero, wow, mejor que esto, y quiero que los que están oyendo vuelvan a oír el video, escriban, para que así todo lo que está aprendiendo hoy lo puedan captar, lo puedan retener. Ahora, doctor, seguimos con estas preguntas. Le digo, ¿cuáles son las consecuencias teológicas graves y distorsiones hermenéuticas, eclesiológicas y pastorales del dispensacionalismo? Ay, 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 ay. Miren, hablar de esto es terrible, es terrible. Es como le digo, hay una, lo que se, es una, mejor dicho, es una crítica al absurdo teológico del dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo es un absurdo bíblico y teológico. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con este asunto? Bueno, que cuando presentamos el dispensacionalismo tal como es, vemos que tiene consecuencias teológicas graves, distorsiones hermenéuticas, exegéticas, eclesiológicas, pastorales. ¿Y cuáles son? Lo voy a decir de forma resumida. Primero, destruye la unidad canónica de la Escritura. Destruye la unidad canónica de la Escritura. Segundo, para el dispensacionalismo, la Biblia ya no es una narrativa redentora coherente, sino un mosaico fragmentado de épocas desconectadas. Tercero, el dispensacionalismo desplaza a Cristo como centro hermenéutico. Mm, mm, Oiga mm, bien, el mm. dispensacionalismo desplaza a Cristo como centro hermenéutico. Cuarto, en el dispensacionalismo Jesús deja de ser el cumplimiento de toda la escritura, como lo establece Lucas 24, 27, para ser una pieza más entre otras dispensaciones. En quinto lugar, el dispensacionalismo niega la soberanía y el propósito eterno de Dios. En sexto lugar, presenta a Dios como reactivo ante el fracaso humano, no como autor providente de una historia redentora unificada. En séptimo lugar, el dispensacionalismo sustituye la exégesis correcta por cronogramas y libritos futuristas. Octavo lugar, el dispensacionalismo se impone una lectura geopolítica sensacionalista y amarillista sobre los textos bíblicos, desviando el enfoque del reino de Dios a un teatro escatológico humanizado. Ay, ay, ay. Hay un literalismo biblicista y reduccionismo hermenéutico. Trae una fragmentación artificial de la historia de la salvación. La escatología del dispensacionalismo es sensacionalista, amarillista y tiene un apocalipticismo descontextualizado. ¿Por qué? Porque tiene una eclesiología desvinculada del pueblo de Dios y la historia. El dispensacionalismo fomenta el sensacionalismo y la cultura del terror, del miedo, de la fobia. ¿Ah? Y hace lo que se llama una instrumentalización política y un nacionalismo religioso. Y esto produce de una u otra forma un empobrecimiento de la teología de la gracia y la salvación. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con el contexto histórico, narrativo, cultural y literario de la escritura. Y esto tiene, lamentablemente, consecuencias pastorales psicológicas tóxicas,
nocivas, venenosas para el pueblo de Dios. Uy, 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 muy fuerte, doctor, muy fuerte. Esta pregunta aquí, doctor, ¿qué le voy a hacer? ¿Puede usted describir y desglosar cada una de estas consecuencias del dispensacionalismo con ejemplo bíblico? Bueno, si vamos a ejemplos bíblicos, nos tomaríamos más de una hora presentando los diferentes ejemplos bíblicos que hay, pero vamos a mencionar algunos. Miren, cuando usted estudia el dispensacionalismo, lo primero que hace es que destruye la unidad canónica de la escritura. ¿Qué quiero decir? Que el dispensacionalismo divide artificialmente la Biblia en secciones inconexas, lo cual impide ver la escritura como una narrativa orgánica, coherente y centrada lo que es la redención progresiva a través de los pactos culminados en Cristo. Ejemplo, para que la gente entienda de qué estamos hablando y no se lo encuentre muy complicado. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Promesa a Abraham. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que desconecta esta promesa abrahámica de su cumplimiento universal en Cristo y la restringe a Israel étnico futuro, negando su cumplimiento en Gálatas 3:8. Otro ejemplo. Jeremías 31, versículo 31 al 34. La promesa del nuevo pacto. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que en lugar de ver este pacto como cumplido en la iglesia mediante Cristo, conforme a Hebreos 8, el dispensacionalismo lo relega al futuro milenial de Israel, rompiendo la conexión canónica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la Biblia ya no es una narrativa redentora coherente para el dispensacionalismo, sino un mosaico fragmentado de épocas desconectadas. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de un relato de creación, caída, redención y consumación, el dispensacionalismo presenta una cronología segmentada en la que Dios experimenta. Dios está haciendo experimentos con diversas formas de relación con la humanidad. Les voy a poner un ejemplo bíblico, no se me asuste. Efesios 1:10, que habla de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que impide ver la unidad cósmica del plan de Dios al mantener eternamente separadas a Israel y a la iglesia. Otro ejemplo, en Apocalipsis 5, versículo 9 al 10, nos dice que con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu. Y el dispensacionalismo, en lugar de ver la historia como culminada en el Cordero Redentor, que unifica a todos los pueblos, el dispensacionalismo la convierte en un espectáculo futurista, étnico, nacional. Tercero, el dispensacionalismo desplaza a Cristo como centro hermenéutico. ¿Qué quiero decir? Que Cristo deja de ser la clave interpretativa de toda la escritura y pasa a ser una figura dentro de una dispensación particular, no el centro unificador de toda la revelación. Le voy a poner un ejemplo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Que dice, y comenzando desde Moisés, les interpretaba lo que de él decían todas las escrituras. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que no permite que el Antiguo Testamento sea leído en función de Cristo, sino que impone un significado original separado del cumplimiento cristológico. Le voy a poner otro ejemplo. En Colosenses 1, versículo 16 y 17, dice que todo fue creado por medio de él y para él. Hello. O sea, que él fue un medio.
La visión dispensacional minimiza la centralidad de Cristo en la creación y en la consumación escatológica, privilegiando otras figuras como Israel y como el milenio terrenal. Otro problema, diríamos que en cuarto lugar, en el dispensacionalismo, Jesús deja de ser el cumplimiento de toda la escritura para ser una pieza entre otras dispensaciones. ¿Qué quiero decir? Que Cristo se ve como parte de la dispensación de la gracia, no como la clave que da sentido y cumplimiento a todo el canon bíblico. Ejemplo, en Mateo 5:17, pastor y doctor Pigor, Mateo 5:17, dice que Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que no reconoce este cumplimiento como definitivo y redentor, sino que relega muchas profecías a una futura dispensación milenial. Otro ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué hace el dispensacionalismo? En lugar de ver a Cristo como la plenitud de la revelación, se interpreta que vendrán futuras revelaciones separadas para Israel. Por ahí andan tres hablando, vamos a decir, incoherencias, interpretaciones absurdas acerca de esto, porque tienen cada día hay una alerta, hay un miedo, hay un susto, hay una revelación separada para Israel de la iglesia, lo cual es absurdo. En quinto lugar, el dispensacionalismo niega la soberanía y propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aparece como reactivo, modificando su plan ante el fracaso humano. O sea, Dios reacciona porque el hombre fracasa y tiene que modificar su plan. Entonces, tenemos un ejemplo. Israel rechazando a Cristo, como si la cruz fuera un plan de emergencia, lo cual es falso. Otro ejemplo, Efesios 1, del 4 al 11, habla del propósito eterno que hizo Dios en Cristo. ¿Y qué hace el dispensacionalismo? Que presenta a la iglesia como un paréntesis inesperado, no como parte del plan eterno. Uy. Ahí tenemos a Isaías 46, del 9 al 10, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Y qué hace? El enfoque dispensacional que contradice esta afirmación al sugerir que el plan de Dios cambia según las respuestas humanas. En sexto lugar, el dispensacionalismo presenta a Dios como reactivo ante el fracaso humano, no como autor providente de una historia redentora unificada. Una historia redentora unificada. Y uno de los errores teológicos más graves del sistema dispensacionalista es que presenta a Dios como un ser reactivo, es decir, como alguien que ajusta, modifica o pospone sus planes según la respuesta humana, especialmente el fracaso de Israel al rechazar a Jesús como Mesías. ¿Y qué pasa? Que este enfoque, de una u otra forma, viola la doctrina clásica de la soberanía y la providencia divina, tal como se afirma en las escrituras y en la teología cristiana histórica. ¿Por qué? Porque en lugar de concebir la historia como una narrativa redentora unificada, orquestada por Dios desde antes de la fundación del mundo, el dispensacionalismo introduce la idea de planes alternos en cada dispensación. Ejemplo, la iglesia como un paréntesis inesperado, lo que convierte a Dios en un gerente cósmico que responde al caos, en lugar de ser el Señor soberano que dirige todo
hacia su propósito eterno. Un ejemplo que ilustra lo que estoy hablando, lo que estamos enseñando. Efesios 1, del 4 al 11. Efesios 1, del 4 al 11. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para reunir todas las cosas en Cristo, según el propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Léalo, el versículo 4 y los versículos del 9 al 11 de Efesios, capítulo 1. ¿Y qué enseña este texto, este pasaje? Enseña con claridad que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Su plan redentor en Cristo fue concebido antes de la creación y no depende de la aceptación o rechazo de Israel, porque toda la historia, incluyendo la cruz, es parte de un propósito eterno e inviolable, ¿Y cuál es el contraste dispensacionalista? Que el dispensacionalismo enseña que la cruz fue una respuesta al rechazo de Israel y que la iglesia fue instaurada como un plan B, interrumpiendo el programa mesiánico davídico. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 23, que dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Y cuando usted hace un análisis, usted se da cuenta que Pedro declara que la crucifixión de Cristo no fue un accidente ni una contingencia, sino el cumplimiento del decreto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la historia no se desvía del plan divino. Incluso el pecado humano es absorbido por la soberanía providente del Redentor. ¿Y qué pasa? Que el contraste dispensacionalista interpreta la crucifixión como una interrupción del plan del reino, forzando a Dios a introducir la era de la iglesia mientras se reactiva el plan original para Israel más adelante. Es tan tal, apóstol, que el dispensacionalismo sustituye la exégesis por cronogramas futuristas. ¿Qué quiero decir? Que la interpretación bíblica se reduce a mapas cronológicos, especulaciones geopolíticas como las que están dando ahora y teorías conspirativas en lugar de un análisis exegético, histórico y teológico. Ejemplo, Daniel 9, 24 al 27. Repito, Daniel 9, del 24 al 27. Las famosas 70 semanas. ¿Qué pasa con este pasaje? Que en vez de leerse a la luz de la redención mesiánica cumplida en Cristo, como lo establece Hebreos capítulos 9 y capítulo 10, se proyectan artificialmente a un futuro anticristo político. Otro ejemplo, Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Que ignora el contexto exegético inmediato, que es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y lo interpreta exclusivamente a Mateo 24 como un evento escatológico futuro. En octavo lugar, el dispensacionalismo impone una lectura geopolítica sensacionalista y amarillista sobre los textos bíblicos. ¿Y qué descripción podemos dar? Que los textos proféticos se reinterpretan como predicciones futuristas de conflictos militares modernos. Predicciones de conflictos militares modernos. Israel, Rusia, Irán,
la ONU, el Mercado Común Europeo, el G7, desviando la mirada del reino de Dios hacia la política internacional. Ejemplo, le voy a dar ejemplo. Ezequiel 38 y 39. Gog y Magog. Señores, yo tengo más de 30 libros y cuando usted los lee, usted se da cuenta que han fallado. ¿Por qué? Porque son libros amarillistas, sensacionalistas y dispensacionalistas. Toman a Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, y en lugar de entenderse como una figura apocalíptica de la oposición final a Dios, se transforma en una supuesta profecía sobre Rusia e Irán en guerra contra Israel moderno. Absurdo totalmente. Y eso es lo que vende, porque a la gente le gusta eso. Gog y Magog, Rusia. Irán se le une y se unen para batallar y guerrear contra Israel. Por favor, por favor. Otro ejemplo, Apocalipsis 13, la bestia y el falso profeta. En vez de leerse como símbolos del poder imperial opresor, entiéndase, Roma en el contexto, y su corrupción religiosa se aplica a sistemas modernos, la ONU, la Unión Europea, el COVID-19, el encierro, las vacunas. ¿Ah? Es un absurdo. ¿Por qué? Porque en noveno lugar, el dispensacionalismo tiene lo que se llama un literalismo biblicista y reduccionismo hermenéutico. ¿Qué quiero decir? Que el dispensacionalismo promueve una lectura hiperliteralista de la escritura, especialmente en las secciones apocalípticas, escatológicas y proféticas, excluyendo el uso legítimo de géneros literarios, de figuras de retórica, de figuras de dicción, de metáforas, de tipologías, de contexto histórico. Y esta postura absolutiza la letra por encima del espíritu de la letra, por encima del espíritu del texto, conduciendo a una interpretación atomista, rígida y descontextualizada de pasajes complejos. ¿Y esto qué hace? Que daña. Esto va en detrimento de la teología bíblica y de la tradición hermenéutica cristiana clásica. Entiéndase, la agustiniana, la patrística y la reformada. ¿Qué ejemplo puedo darle de esto? Bueno, la interpretación literal de Apocalipsis 9, del 1 al 11, que ha llevado a algunos dispensacionalistas a enseñar que las langostas apocalípticas son helicópteros de guerra moderno. Usted está oyendo qué barbaridad. Tomar Apocalipsis 9 del 1 al 11 para decir que las langostas de Apocalipsis son helicópteros de guerra modernos. Eso es absurdo, incoherente, ignorando el género apocalíptico simbólico y el trasfondo veterotestamentario del texto. Entiéndase, Joel, capítulo 1, Joel, capítulo 2. Hello. Por eso dije que la lectura de Ezequiel 38 y 39, el dispensacionalismo la toma como una predicción literal de una futura invasión rusa a Israel, Gog y Magog, como Rusia. Y este es un ejemplo típico del reduccionismo hermenéutico dispensacionalista que ignora el carácter simbólico y teológico de los oráculos proféticos del Antiguo Oriente. Otro punto, quizá el punto 10, perdí la cuenta, es la fragmentación artificial de la historia de la salvación. ¿Y qué quiero decir? Bueno, afirmar que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley o por obediencia, mientras que los cristianos lo son por la gracia, contradice la unidad soteriológica de toda la escritura que presenta la fe
como fundamento. Señores, desde Abraham, léase Génesis 15:7, léase Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Además, negar que la iglesia haya sido prefigurada o anunciada en el Antiguo Testamento, afirmando que la iglesia es un paréntesis inesperado en el plan de Dios, fragmenta la continuidad progresiva del propósito divino presente desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo establece Efesios capítulo 3, versículos 6 al 11. Por eso, perdón, por eso el sensacionalismo promueve una escatología sensacionalista y un apocalipticismo descontextualizado, que es una característica central del dispensacionalismo, en su insistencia en un rapto secreto previo a la gran tribulación, así como una escatología dramática que multiplica cronologías, eventos y símbolos con marcada tendencia especulativa. Y esta escatología, influida por lecturas erróneas de Daniel, de Ezequiel y de Apocalipsis, genera una obsesión futurista que desfigura la esperanza cristiana, desvincula la escatología de la ética del reino e ignora el cumplimiento histórico y teológico ya operado en Cristo. ¿Y qué ejemplo podemos tener, señores? Las películas, las series literarias y cinematográficas como Left Behind, Dejado Atrás, de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, señores, le hicieron daño al evangelio porque presentan el rapto y el anticristo de forma sensacionalista y amarillista, con más base en la ficción especulativa que en la exégesis bíblica. Y se hicieron multimillonarios con películas, libros que no sirven para nada. Predicciones repetidas del fin del mundo con base en cálculos cronológicos de profecías de Daniel y Apocalipsis, como las hechas por Hal Lindsey y Harold Camping en sus libros. ¿Y esto qué generó? Falsa expectativa escatológica, falsa expectativa apocalíptica y descrédito teológico. Por eso el dispensacionalismo tiene una eclesiología desvinculada del pueblo de Dios y de la historia. Hello. Y ya no voy a seguir dando ejemplos. El dispensacionalismo fomenta el amarillismo y la cultura del miedo. Señores, guerras, anticristos, cataclismos, señales apocalípticas. ¿Ah? Y esto es alimentado por los bestsellers y los medios de comunicación religiosos que han creado una industria del fin del mundo profundamente sensacionalista y amarillista. ¿Y por qué digo esto? Porque esta orientación genera ansiedad escatológica, manipulación emocional y una teología del terror incompatible con el mensaje evangélico de la gracia, de la esperanza y de la transformación, fomentando cultura del miedo, fomentando amarillismo, fomentando sensacionalismo basado en un evangelismo de temor al rapto. Y si te quedas, el sello de la bestia. Y si te queda, el sello del anticristo. Y si te queda, no hay segunda oportunidad. Entonces, convierten el anuncio del evangelio en una estrategia de manipulación psicológica, de manipulación emocional, más que en una invitación al arrepentimiento genuino y verdadero, real, y al seguimiento de Cristo. ¿Es cuánto? Wow, doctor, verdaderamente mucha información. Yo sé que muchos a lo mejor no pudieron captar tanto, pero por eso que esto está grabado, va a estar, eh, no sé, en varios días va a estar en YouTube, donde pueden ir y seguir oyendo al paso
escribir, como siempre le digo, porque la intención de nosotros es que ustedes aprendan. Doctor, en toda esta información, para ya llegar a una conclusión a lo que hemos estado hablando de la dispensación, esto nos deja ver el gran error que ha visto por años doctrinalmente, am, malas interpretaciones que se han dado y cómo es que hoy en día, doctor, hay gente que no puedo entender que supuestamente son maestros y no le quitamos que no tengan el llamado. Yo creo que muchas veces por la mala información que han recibido, se han desenfocado. Hay un desenfoque de Jesús hoy en día y lo hemos puesto en Israel al punto que hoy le llaman a Israel el reloj de Dios. Bueno, ese es otro tema. Ese es, ah, ese es otro tema. Porque acuérdese de algo, doctor, eh, que el dispensacionalismo tiene consecuencias pastorales, psicológicas nocivas, tóxicas emocionales, porque ha generado generaciones de creyentes marcados por el temor al rapto secreto y están obsesionados con el anticristo. Hay gente que habla más del anticristo que de Cristo y están paralizados en una espera pasiva. ¿Por qué? Porque viene el fin del mundo. Esto se va a acabar. Y esto es una escatología ansiosa que produce trastornos espirituales, trastornos emocionales, trastornos psicológicos, porque hace una alienación del presente y una evasión de responsabilidades éticas y trastornos emocionales relacionados con una visión catastrófica de Dios, una visión catastrófica del mundo y una visión catastrófica de la historia. Y da pena, doctor, porque entonces lo que vemos es que la iglesia, para que se cumpla las promesas, tenemos que estar pendiente de Israel. Lo que Israel pasa, usted ve la iglesia temblando, porque entonces su confianza está en Israel y no en Dios y en Cristo, que dio su vida por la iglesia. Ahora, Correcto. eso es un problemita que estamos teniendo hoy en día. Por eso es que también, aunque vemos la dispensación, el error que tiene, no podemos tampoco echar a un lado, doctor, que hay gente de los pastos que también se salen de línea, muchos hablando de la, ¿cómo se llama esto presente que ellos dicen? Que hoy se predica mucho. Ay, Dios mío, no sé si usted me ayuda en eso, que dicen la de esto presente, la Presente. verdad presente, la verdad Oh, presente. Entonces, estos que son, tiene, oiga, oiga, déjeme decirlo aquí ahora. No se sienta mal porque esto es historia. Conocemos la historia de la verdad presente. Su origen proviene de los adventistas del séptimo día. No, no le busque la quinta pata al gato. Históricamente la verdad presente proviene, duélale a quien le duela, duélale a quien le duela, no importa nombre, no importa categoría, la verdad presente es una teología que surge con los adventistas del séptimo día. Solamente una aclaración. no, Pues conocemos la historia de la verdad presente. Totalmente, el discurrir y cómo fue evolucionando doctrinalmente, bíblicamente, teológicamente, cómo fueron acotejando textos, versículos, hasta llegar al siglo XXI. no, y eso es lo que queremos dejar claro, porque esta verdad presente, aunque se va más para el área de los pastos, tiene la parte que verdaderamente pues se desvían. Y es algo que Claro. están practicando hoy porque, como usted dijo hace un momento, es lo que atrae, es lo que le gusta, ¿ve? Pero también atrasa el comportamiento cristiano, que es un problema en eso. Pero eso será otro tema. Queremos que verdaderamente, pues, el material que hemos dado, y quiero que entiendan, porque hay gente que muchas veces, pues, sabemos que tienen conocimiento, pero no saben dividir lo que es la ciencia bíblica, lo académico, lo teológico, y muchas veces hacen una mezcla y tiran para un lado más que otro cuando no saben que todo es necesario para una buena interpretación.
pero el hecho es que se le ha hecho una mala ilustración a lo que es lo académico, a lo que es la ciencia bíblica, que esto es del diablo, esto de acá, pero esto es necesario para cada tipo de enseñanza y cada tipo de hermenéutica que se haga. Bueno, doctor, yo creo que ha sido de mucha bendición. Vuelvo y repito a los oyentes presentes, hay cosas que maybe pues eh, pudo captar, otras no. Para eso están las grabaciones, para que las sigan oyendo, compartan estos videos. Queremos que nos dejen saber qué otros temas ustedes quisieran que en un futuro podemos estar Ah, compartiendo con el Hay un pueblo. tema, hay un tema, perdón, punto que le interrumpa. Hay un tema que me están pidiendo, pero no se lo prometemos de inmediato, que es la paternidad espiritual. Ay, 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 ay. Y queremos aclararle a los que están escribiendo, porque aquí veo una, dos, tres, hay como 5 personas pidiendo ese tema. Tengan paciencia, lo vamos a presentar desde el punto de vista bíblico. Ujú. ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia acerca de la paternidad espiritual? Porque se ha distorsionado, se ha deformado y se ha comercializado eso de paternidad. Ahora hay un nuevo invento, ahora. Ya no solamente paternidad espiritual, ahora es la maternidad espiritual y la maternidad ministerial. Ya no saben Wow, qué inventar. wow, 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 Ya wow. no saben cómo hacerse famosos. Y lo grande es que los malos son los que los siguen, que como niños incautos, inocentes, indoctos, son llevados por estas corrientes. Entonces, lo vamos a presentar. Es bíblica la paternidad espiritual, es bíblica ahora la nueva que está siendo promovida, la maternidad, señores, porque la gente con tal de obtener fama, renombre, popularidad, se mete a cualquier malinterpretación y deformación de la palabra. ¿Sabes lo que es hablar de maternidad ministerial? Maternidad espiritual. O sea, esto no se sabe a dónde va a parar. Esto no se sabe a dónde va a parar. Y Muy, esto es peor que el dispensacionalismo, que constituye una alteración grave de la teología bíblica al romper la narrativa unificada de la revelación, a descentralizar a Cristo como clave interpretativa y someter los textos sagrados a una hermenéutica cronológica, literalista y geopolítica, sabiendo que estos efectos teológicos, hermenéuticos, eclesiológicos e históricos son profundos. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo fragmenta la identidad del pueblo de Dios, debilita la misión de la iglesia, fomenta una espiritualidad escapista y apocalíptica, desfigura la esperanza cristiana al sustituir el reino presente y futuro de Cristo por esquemas nacionalistas y temporales. y da pena, doctor, porque lo que está pasando es que están usando las funciones dadas por nuestro Señor Jesucristo de la manera incorrecta. Le están poniendo diferentes títulos. Usted habló y escribió algo de lo que es el ministerio y habló un poco del ministerio de danza. Muy bueno, muy claro. Y yo creo que estas son las confusiones que tenemos. No sabemos poner las cosas en el orden que deben de ir. Y da pena, ese va a ser un tema muy duro, doctor, sobre la paternidad, porque incluso hay gente supuestamente siendo apóstoles, dando paternidad sin saber lo que están haciendo, Correcto, sin correcto. saber lo que están Todo, haciendo. todo por meterse en una onda y en una ola. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde está el problema. Pero vamos a esperar ya para ese tema, venir bíblicamente con texto e enseñarles para que así entiendan del error. Ahora, doctor, voy a aclarar, no estamos enseñando estos temas para tirarle a nadie, sino para aclarar y abrir los ojos del pueblo. Correcto. ¿Entiendes? No tenemos nada contra nadie, solamente porque cada cual enseña basado a lo que le han enseñado y es fiel a eso. Ahora, ¿es correcto eso? Ahí donde está el problema. Siempre digo que a nosotros nos han enseñado cosas, las respetamos porque creemos quién es el que la está enseñando, pero nunca investigamos si eso que nos estaban enseñando era una verdad. Y nos quedamos con ella. Correcto. ¿Eh? No Entonces, hay que y hay no un hacer problema.
a la Ajá. luz de la Biblia. No estamos ni yendo contra la corriente, ni tirándole a nadie. Es mirando qué dice la Biblia. Porque hay gente que no vive según la palabra, sino que vive el ministerio según lo que conviene. ¿Ah? Ujú. Entonces, si lo que me conviene es esto, me voy por aquí. Si lo que me conviene es lo otro, me voy por el otro lado. O sea, no tienen una identidad bíblica, evangélica, No, de no, quiénes, de lo que creen. ¿Ah? No hay fundamento sólido en ellos. no, no, y tú sabes que el problema de esto es que hablan de paternidad, de apostolado, y no saben si son de la dispensación o si son de los papas. Tienen un sancocho. Entonces, ¿dónde se incomodan ellos? Cuando Ay, ay, ay. hablan de algo, dicen algo, entonces uno viene y le hace 3 o 4 preguntas. Y dicen, no, espérate, es que tú me estás agarrando de sorpresa. O sea, tú profesas algo que tú no sabes explicarlo, que no sabes definirlo, que no sabes describirlo. Porque si lo dice ahí, lo que vas a decir es algo absurdo, incoherente, disparatado. Hay que tener cuidado con eso. Sí, Porque la convicción trae retención de lo que creo. La convicción trae seguridad en la definición de lo que profeso. ¿Ah? La convicción trae que yo pueda describir estructuralmente qué es lo que yo estoy predicando, qué es lo que creo y qué es lo que yo estoy enseñando. No por moda ni por ego enfermizo, narcisismo, egolatría y megalomanía para decir que lo mío es lo mejor y que yo tengo esto. No, 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 no. No es por eso. Es por la palabra. Y aquí se busca la verdad. ¿De qué? Del Evangelio, la verdad de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Sin que nadie se sienta ofendido. no, no, es tremendo, doctor, y para salirnos ya de este tema, porque podemos dar otra clase. El problema de esto es que hoy en día la espiritualidad se está midiendo por obra. ¿Y qué hacemos? Que si yo tengo tantas iglesias debajo de mí, pues yo soy muy espiritual. Exacto, exacto. Error. Y eso es un error. No. Atención, pastores. Pastores, oigan esto. La espiritualidad se está midiendo por el tamaño de la iglesia de quien está al frente. Entonces, sí, o sea, hay pastores de 50, pastores de 100, pastores de 500, pastores de 1000, pastores de 2000, pastores de 3000, y si aparece un pastor de 5000, no, ese tiene un alto nivel espiritual. Y eso es un error tanto bíblico como ministerial, como doctrinal. Entonces, se les olvida qué ministerio tiene ese señor. Entonces, ¿qué pasa? Que los congresos y los eventos, ¿quiénes son los que lo llenan? Esas personas que algunos son hombres y mujeres de Dios, pero ni son maestros, ni son profesores, ni tienen pedagogía espiritual, ni didáctica espiritual para impartir y para enseñar lo que la palabra dice. Y ahí está el error y ahí está el problema. Ay, padre amado. Pero así estamos, gente hablando por hablar, con la famosa ilustración o revelación ilustrativa, que eso, mira, Un invento. un invento, ¿entiendes? Que lo usan, no porque cuando Jesús le puso la mano al ciego, le puso los 5 dedos, los 5 ministerios. Entonces, Exacto, y los 5 dedos, los 5 ministerios. por favor, vamos a tomar esos juegos, vamos a tomar esos juegos. Tú sabes, y son cosas que tenemos que enseñar, doctor, porque a uno lo ungen como profeta y automáticamente, perdón, a uno lo ungen como apóstol y automáticamente su esposa es profeta, automáticamente, ¿sabes? Son juegos que verdaderamente da pena eso, ¿sabes? No, yo, más que juego, yo creo que son modas. ¿Por qué la esposa de un apóstol tiene que ser profetisa? Hay, Por, hay por, otra- una por una moda de una estructura que viene de atrás, no vamos a decirlo ahora, quizá en su momento lo digamos, una estructura que viene de atrás. Entonces, la mayoría de las esposas de los apóstoles son profetizas, la profeta de la iglesia. O sea, no son maestras, no son evangelistas, hello, no son misioneras, hello, no, son profetizas. ¿Y por qué? ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede tener otro ministerio? Hello, por un asunto, ¿sabe de qué? De prestigio, de estatus y de ego enfermizo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser grande
y se le ha metido en la cabeza el texto, eres cabeza y no cola, malinterpretando este texto, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser popular, todo el mundo quiere tener muchos seguidores, todo el mundo quiere atraer gente. Y se desvirtúa el propósito del evangelio, se desvirtúa el propósito de la redención, se desvirtúa el propósito de la palabra, se desvirtúa el propósito de lo que Dios quiere para la humanidad. No, es interesante, no, eso va a ser un tema muy edificante, doctor, porque si usted se da cuenta, todos los mensajes de todos estos predicadores, búsquelo, en cada actividad es hablar nada más de bendición, de que Dios tiene, de que Dios te va a dar cosas que verdaderamente no tienen sentido porque nosotros ya estamos en una posición de bendición. O sea, debe enseñarnos cómo caminar en la bendición. Nos hablan de la bendición. O sea, es que yo no le encuentro sentido a estos mensajes y la gente contenta con eso. No, y lo mismo de siempre, en todos los eventos le profetizan, primero ellos estudian quiénes son los que los pueden invitar a su iglesia. Ellos estudian quién es que más chavos tiene, quién más dinero tiene. Ellos estudian quién tiene un templo grande que me puede dar una buena ofrenda. Y ahí se van en la profecía, ¿ves? O también profetizan en base a alguien que conocen o que estudiaron por las redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram y a través de otros medios sociales, vieron la vida pasada y dicen y van a decir que Dios les reveló. Y la palabrita famosa, usted y yo no nos conocemos. Usted habló conmigo. ¿Verdad que usted y yo? ¿Por qué tú tienes que decir eso? Hello. El profeta habla con seguridad. No habla con temores. Usted puede aclarar que usted y yo nunca hemos hablado. ¿Y por qué usted tiene? Señores, son signos de que de un falso profeta. Son profetas, pero son falsos. ¿Ah? Es igual que profetizarle de que esta va a ser tu esposa y que hay boda y que hay matrimonio. Eso no es profecía. Esos son falsos profetas. No digo que no pueda hacerlo Dios. Dios es todopoderoso, pero no todo lo que Dios puede hacer lo hace. El hecho, eso también tenemos que aclararlo aquí, apóstol, porque el hecho de que Dios todopoderoso todo lo puede hacer, no todo lo que puede hacer lo hace. Dios puede hacer que las cucarachas se conviertan en vacas que vuelen y no lo hace. No lo hacen. No. Dios puede hacer que los huevos de las aves salgan cuadrados y no lo hace. Porque se ha malinterpretado lo que es la omnipotencia y el Dios todopoderoso. ¿Con qué? Con caprichos personales, con antojos personales, hello, con el culto a la personalidad, con hay una sensualidad terrible. Ahora mismo en los predicadores ambulatorios y en los profetas y profetizan, porque como usted dice, todo lo que profetizan es bendición, riquezas, alcance, crecimiento, naciones. O sea, no existe. Entonces, eso no es profético. Es más, eso ni siquiera es iluminación ni revelación. Podemos discutirlo bíblicamente. Usted está erróneo, porque también se está confundiendo. Se confunde la profecía con la palabra, oiga bien, con la palabra de conocimiento. Se confunde la profecía con la palabra de sabiduría. Se confunde la profecía, hello, con la palabra de ciencia. Se confunde la profecía con el discernimiento de espíritus, el don de discernimiento de espíritus. Y el que está ministrando no sabe lo que está haciendo. Exacto. No conoce el orden profético, no conoce el protocolo profético, no conoce el orden del Nuevo Testamento de los profetas, no conoce el lenguaje que debe utilizar. Tremendo problema tenemos hoy, porque no es que no tienen el llamado, muchas veces tienen el llamado, pero por un problema de vagancia, hello, de ociosidad, no se preparan para conocer la palabra. Y ahí está el problema de ellos. Totalmente. Pero predican sensacionalismo, predican amarillismo, predican agrandando, exagerando y alterando los testimonios. Muchos son testimonios inventados. ¿Ah? Y es fácil. Oiga, el que conoce de ciencia forense se da cuenta. Por eso ellos le cogen miedo cuando ven a uno, porque uno puede detectar sus mentiras, agrandando, exagerando, hiperbolizando los testimonios. No, terrible. Porque meten el elemento de la exageración
¿Para qué? Para causar amarillismo. ¿Ah? Es fácil atraparlo. Hay elementos que usted se da cuenta que están exagerando, están inventando, porque hay detalles que a ellos, como no tienen conocimiento, se les escapan y se les olvida. Mi padre decía, nunca juegues con la inteligencia del público que tú tienes de frente. Y a ellos se les olvida ese detalle, que hay gente que está ahí, que lo está evaluando. ¿Por qué? Porque no es un pecado evaluar, es bíblico. Evaluar al profeta, a la profetisa, el espíritu del profeta y la profetisa y la profecía que sueltan. No, y es tremendo, doctor, lo que usted ha dicho. Es una verdad. Y cerramos con esto. Y da pena, doctor, que por no estudiar como usted estaba acabando de decir, siempre lo quieren arreglar con algo que suene espiritual, porque ellos buscan algo que suene espiritual. Ah, ¿Ve? Y usted ve que rápido dice, no, porque Dios es soberano, pero tú le preguntas, ¿qué es la soberanía de Dios? No saben qué decir. Entonces, porque lo único que dicen, lo que todo el mundo repite, que Dios hace como Él quiere. No, pero espérate, que eso no trabaja así. Busca qué es soberanía. Entonces, ahí metemos todos los disparates que decimos porque Dios es soberano. ¿Ve? Entonces, correcto. ahí tenemos problemas. Pero nada, bendecimos a todos nuevamente, coge un poquito de tiempo. Usted sabe que el amor por la enseñanza, por la verdad, corre por la sangre. Y conocemos un doctor que ama lo que hace, lo que enseña, lo vive. Damos gracias a Dios por la vida de él, la vida de su esposa, la doctora, y de que siempre está pendiente a todo. Y nada, será hasta la próxima. Vamos a traer otro tema. Estamos preparando temas que sean de edificación para ustedes. Esto sí, usted sigue estudiando. No solamente la información que se le trae, que es bastante buena, la puede usar para seguir indagando en estos estudios, verdaderamente. Y quisiera, doctor, que despidiera y presentara la universidad, que es muy importante para que los estudiantes sepan que usted tiene una universidad académica. Amén, amén, amén. Este programa llega como cortesía de la Universidad Virtual Online por Zoom, BCC Adonai Elohim Christian University. Usted puede llamar a la doctora al teléfono 1917-417-5258. Repito, teléfono de la doctora Idekel, 1917-417-5258. Universidad BCC Adonai Elohim Christian University. Totalmente desde la comodidad de su casa, su cama, su oficina, su celular, su dispositivo, de su oficina, de su trabajo, donde quiera que usted esté, puede conectarse. Y quiero despedirme, aparte de gracia y paz, recordando que el dispensacionalismo, lejos de ser una herramienta válida de interpretación bíblica, constituye una teoría teológica artificial, anacrónica y epistemológicamente defectuosa, que fractura la unidad narrativa y teológica de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el dispensacionalismo, es un modelo nacido fuera del marco patrístico, exegético, reformado y apostólico, porque introduce conceptos y estructuras ajenas al texto bíblico y contradice los grandes temas de la revelación, como el pacto, la promesa, el cumplimiento, la redención, la unidad en Cristo y el reino de Dios. Amén. Por eso, la hermenéutica cristiana fiel debe sostener que toda la escritura apunta a Cristo, se cumple en Cristo y converge en Cristo, como está en Efesios capítulo 1, verso 10. Cualquier sistema que no sostenga esa unidad orgánica, que no sostenga esa unidad cristocéntrica, es última instancia. Un absurdo, una incoherencia hermenéutica grave. Hello, porque el dispensacionalismo, aunque influyente, oiga bien, en muchos sectores evangélicos cristianos, representa un sistema teológico profundamente problemático, porque hermenéuticamente es simplista, históricamente es fragmentado, eclesiológicamente es reduccionista, escatológicamente es especulativo y pastoralmente es tóxico, perjudicial y venenoso. Bueno. En contraposición, la teología bíblica integral centrada en Cristo
está estructurada en los pactos, arraigada en la historia y orientada a la esperanza del reino, porque ofrece una lectura mucho más coherente, una lectura mucho más madura y una lectura mucho más transformadora de las Sagradas Escrituras. ¿Es cuanto? Amén. Así que bueno, yo creo que mejor final que este no lo podíamos tener. Hemos enseñado sobre la dispensación, los pactos, sepan los errores que tiene esta doctrina de la dispensación, sigan estudiándola, damos gracias a Dios por esto, le habló el pastor Domingo Pino junto al doctor Paulino. Ha sido una bendición estar este tiempo con ustedes, créanme que para nosotros es un gozo poder estar aquí y poder traer esta bendición. Así que nada, los bendigo, será hasta el próximo martes, que será un nuevo tema donde seguirán gozándose y aprendiendo. Compartan el video para que así otra gente puedan llegar a él. Bendiciones, gracias y paz. Bendiciones.